Hola a todos y todas, nosotros somos Franco, Gaspar y Lucio. Bajo la mentoría de Carolina, venimos a presentar nuestro trabajo final que se denomina Detección de Desarrollo Cultivo con imágenes de dron. En nuestro trabajo tuvimos dos objetivos. Por un lado, clasificar el estado fenológico del cultivo. Para clasificar utilizamos la escala SADOC. Y por otro lado, predecir el rendimiento del cultivo. Para lograr estos objetivos contábamos con datos derivados de imágenes de dron, como son las bandas espectrales, y diferentes índices calculados a partir de estas bandas. Bueno, para entender un poco, la escala SADOC es una escala utilizada para describir los cambios morfológicos en el cultivo de trigo. Bueno, nuestra base de datos contó con 40.000 entradas con 30 características. Dentro de estas características se encontraban las 5 bandas espectrales de la imagen del dron y los diferentes índices derivados de estas. También también contaba con datos del diseño experimental, en el que tuvimos 21 genotipos de ciclo largo y ciclo corto. Además de estos datos, la base de datos también contaba con datos fitopatológicos, es decir, si el cultivo presentó alguna enfermedad o no, y los datos del rendimiento. Para empezar nuestro análisis, lo primero que hicimos fue una curación de la base de datos, en la cual identificamos los datos duplicados, corregimos los problemas de codificación, imputamos datos faltantes, que en realidad en nuestra base comprobamos la existencia de datos faltantes que al final no hubo, y la identificación y eliminación de los outliers, en los cuales sacamos solamente el 8% de la base. También realizamos una codificación de las variables categóricas. Por ejemplo, había una enfermedad fusariosis que estaba representada con valores de porcentaje. En eso lo clasificamos en si el cultivo estuvo alta o baja incidencia de la enfermedad. Además, incorporamos datos ambientales. En cuanto a la distribución de rendimiento, vemos que tiene una distribución normal. Las bandas espectrales también presentan distribuciones parecidas a la normal, salvo la verde, que presenta una distribución asimétrica hacia la izquierda, y los índices también presentan una distribución asimétrica. En cuanto a las variables climáticas, decidimos trabajar con lo que era la temperatura mínima, la temperatura del suelo mínima, la humedad relativa mínima, tanto para el periodo de espigazón del cultivo como para el periodo de madurez. En cuanto a las variedades, trabajamos como dije antes con 21 variedades, las cuales estaban clasificadas en variedades de ciclo largo o variedades de ciclo corto. Acá vemos cómo se distribuye el rendimiento dentro de cada variedad. Y en cuanto a las escalas, o es decir, a los momentos fenológicos que se presentaron en el estudio a campo, fueron desde 3,9 a 6,9. Bueno, en cuanto a la correlación que se dan entre las características o entre las variables, tenemos que los índices están muy correlacionados entre ellos, debido a que algunos índices son un cálculo derivado de otro índice, pero que en la práctica cada índice refleja diferentes intereses en cuanto al estado del cultivo, por lo cual consideramos necesario poder utilizarlos a todos, y también observamos que estos índices presentan valores elevados de correlación con rendimiento y bajos con la escala SADO. En cuanto a los datos climáticos, vemos que también con rendimiento hay cierta correlación, pero que esa correlación es menor con la escala SADOX. Bueno, en cuanto a aprendizaje supervisado, decidimos aplicar un Random Forest Regression para intentar predecir el rendimiento. Cuando se trabajó con todas las características disponibles en el dataset, vemos que el error de que muestra esta técnica es baja, tanto para entrenamiento como para prueba. Pero también observamos que las variables que el Random Forest toman como más importantes
son las variables climáticas, que esto por ahí se desvía un poco del objetivo general del trabajo, que era tratar de predecir el rendimiento a través de las variables derivadas del dron. Cuando trabajamos solamente con las imágenes del dron, vemos que el modelo no es tan bueno, pero tampoco es malo. Tiene un error relativo de un 20%, algo que consideramos bueno. Bueno, como les comentaba, las variables climáticas que tomó el Random Forest como más importantes fueron la temperatura del suelo, la humedad relativa, la fecha de siembra y los ciclos del cultivo. La temperatura y la humedad fueron en el periodo de espigación. Como vemos, al trabajar solamente con las imágenes del dron, es decir, con los índices, vemos que el set de entrenamiento entre los valores observados y los valores predichos muestran una buena correlación y un buen ajuste. En cambio, cuando lo hacemos con el set de validación, los observados y los predichos no se correlacionan tanto. Esto puede ser a que el modelo está sobreajustando en las etapas de entrenamiento y no puede generalizar bien. Después, con otro método, con el Gradient Boosting Regression, vemos también que los errores son bajos, que no se logra superar al Random Forest. Y bueno, las variables que este método nos tomó como importante fueron el índice NDRE, el RED-R y el SCCI. Después, con el Random Forest también tratamos de clasificar ahora los cultivos en la escala SADOC. Fuimos probando diferentes cantidades de nodos del Random Forest y observamos cuál era el nodo que nos evitaba el sobreajuste. Y vemos que la clasificación a través de la escala SADOC presenta una precisión muy baja de 0,20, tanto para test como para train. Bueno, entonces, como conclusiones principales del aprendizaje supervisado, vemos que utilizando solamente las imágenes de dron, es decir, las características derivadas del dron para ser más exactos, como son los índices, no logramos una clasificación mayor del 25%. En cambio, cuando utilizamos todas las características, es decir, las del dron, las climáticas, más las características del ensayo, es decir, variedad, ciclo y aspecto, vemos que esto mejora demasiado. Pero a su vez entendemos que esto puede deberse también, que esta mejora está muy correlacionada porque en el momento que tomaron la foto y en el momento que tomaron la temperatura y las otras variables fue el mismo. En cuanto a aprendizaje no supervisado, lo que realizamos fue un análisis de componentes principales y un camins. Como primera medida fue estandarizar los datos para que tuvieran valores similares. Y vemos que las primeras dos componentes ya explican casi el 85% de la variabilidad total de los datos. Los dos primeros componentes, perdón, explican el 85% de la variabilidad de los datos. Podemos ver también cómo se distribuyen los índices en cada componente. En la componente principal 1, los índices tienen todos un peso muy similar. En cambio, en la componente 2, ya los pesos se empiezan a diferenciar, siendo los de mayor valor para el eje positivo, el GRBI y el MGRBI, y para los valores negativos, el SCI y el GNDBI. Después, una vez que obtuvimos estos tres componentes principales que llegan casi a explicar el 90% de la variabilidad, decidimos aplicar un CAMIS a estos tres primeros componentes. Determinamos cuál era la cantidad de clusters óptimo mediante el método del codo, el cual nos dio un valor de 4. Y el análisis de silueta también nos refuerza el resultado de que los clústeres óptimos eran 4.
Después, para hacer una comparación eh, entre lo que nos arrojaba el método y entre lo que nosotros tenemos en la base de datos, decidimos recategorizar nuestra variable SADOX. Lo recategorizamos siguiendo por ahí el cuadrito que estaba al principio, que determina cuáles son las etapas fenológicas del cultivo de trigo. Entonces nos quedó que en Cañazón era lo mismo que el periodo 3.9, que el llenado de la vaina, que es igual al 4.1, 4.3, 4.5 y 4.7. Espigado ya en tesis también corresponden esos valores de la escala. Bueno, aplicando el Cummins a las tres primeras componentes, vemos que esta agrupación en clúster no es muy buena. En general, los diferentes estados fenológicos se encuentran distribuidos en las cuatro clústeres. Vemos que, por ejemplo, en antesis, eh, eh, el clúster número 0, el clúster 1, acumula el 39% de los datos en antesis, pero también el clúster 1 tiene otro 37%. Y así se van distribuyendo en general. No vemos una asignación clara de un clúster a un estado fenológico. Bueno, después también para comentarle un poco, hicimos un Cummins directamente sobre la base de datos, utilizando solamente los índices, y el resultado fue muy similar, es decir, que hacer un PCA más un Cummins nos dio resultados muy parecidos a realizar solamente un Cummins. Bueno, esto como conclusiones principales, como les comentábamos, la cantidad óptima de acuerdo al algoritmo fue de 4, que no se produce una buena separación de los clústeres en cuanto a estados fenológicos, que la componente principal 1 explica de manera muy relativa la variabilidad superior de los datos, y que la clasificación de los estados fenológicos a partir de los índices verdes no es muy buena, que si no presentan muchos casos en donde se confunde este estado. Y como conclusiones finales, las características del dron eh, no logran una buena capacidad predictiva en los modelos de regresión y clasificación, que las limitaciones en las estimaciones por la forma en la que se midieron ciertas características que están afectadas al experimento. La estimación de rendimiento a partir de índices verdes es factible. Como vimos, teníamos un error de 21% aproximadamente, por lo cual se puede trabajar para seguir reduciendo, pero es que es algo factible. Quizás con nuevos índices o probando índices diferentes a los que probamos. Y bueno, como conclusión final, vemos que el estado fenológico es bastante difícil clasificar a partir de los índices verdes, y que esto hay que seguirlo profundizando, trabajando con otras variables probablemente. Y también es muy difícil clasificar estados fenológicos o estos estados cuando la diferencia morfológica en el cultivo varía en una hoja o dos hojas, y no es mucha la diferencia a simple vista. Bueno, eso por ahora, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los docentes por el apoyo y a Carolina por el seguimiento que nos estuvo haciendo. Así que nada, muchas gracias.